Muy buenas noches. Dios los bendiga a todos. Esta noche vamos a tener la oportunidad de revisar en nuestra Biblia Hebreos 11. En ese libro de Hebreos 11 justamente vemos todo lo que es concerniente a la palabra fe, al conocimiento de la fe. ¿De qué se trata la fe en una persona? Eso es lo que vamos a ver en nuestra Biblia. Vamos a hacer nuestro discernimiento acerca de la fe. En las investigaciones para ti y para mí del orden metafísico, vamos a ver ese mismo punto también. La fe en todo su esplendor, en lo que es el conocimiento de la fe y la fe como lo que es en realidad un proceso a seguir en la vida de una persona. Estas cosas son las que vamos a ver el día de hoy. Inicialmente vamos a comenzar esto hoy por la Biblia, donde aquí el capítulo 11 del libro de Hebreos nos habla de que entendemos la palabra y la obra de Dios por medio de la fe. Y damos su lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron aprobación los antiguos, y por la fe entendemos que todos los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve salió de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por medio del cual recibió testimonio de que era justo, dando Dios la aprobación de sus ofrendas. Y muerto aún, habla por ella. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y fue traspuesto por Dios, y no fue hallado, porque Dios lo traspuso. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haberle agradado a Dios. Pero sin la fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es el galardonador de los que lo buscan. Por la fe, Noé, habiendo sido advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero
de la justicia que es según la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredad y salió sin saber para dónde iba. Por la fe habitó como si fuera un extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque consideró que era fiel el que se lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi que estaba muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la innumerable que está, como la arena innumerable que está en la orilla del mar. En la fe murieron todos estos sin haber recibido las cosas prometidas, sino mirándolas de lejos nada más y creyéndolas y aceptándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pero, pues si en verdad se hubiesen acordado de aquella de donde salieron, habían tenido tiempo de volver. Pero deseaban una mejor, a saber, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, su hijo, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo en sacrificio, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Considerando, pues, que Dios es poderoso para levantar de aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú con respecto a cosas que habían de venir. Por la fe, estando ya para morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en el extremo de su bordón, que es su hijo menor. Por la fe, al borde de la muerte, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no tuvieron miedo al mandato del rey. Por la fe, Moisés,
hecho ya grande, se rehusó a ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo mejor ser afligido con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto, no teniendo miedo de la ira del rey, porque se sostuvo como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el nacimiento y el rociamiento de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no los tocara. Por la fe pasaron el mar Rojo como si fuera tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron, murieron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de haber sido rodeados durante 7 días. Por la fe, la ramera Rahab no murió juntamente con los incrédulos, pues había recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Baraga, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en las batallas y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos por medio de la resurrección, mas otros fueron torturados no aceptando el rescate para obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los que el mundo no era digno. Anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque aprobados por el testimonio de la fe, no llegaron a ver el cumplimiento de la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fueran perfeccionados sin nosotros también. Amén.
Acá realmente vemos, como dice el Evangelio de Lucas en su capítulo 1, versículo 37, porque para Dios no hay nada imposible. Realmente todos estos ejecutores de la fe no llegaron a obtener la promesa en su vida física en ese momento, pero realmente la palabra nos dice de que Dios proveyó alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fueran perfeccionados sin nosotros. O sea, que en ese punto, para nosotros, ese perfeccionamiento en realidad es juntos. Nuestra ciudadanía celestial es un hecho. Somos ciudadanos celestiales, habitando en un mundo físico, en un cuerpo físico, a través de una parte del Padre de los Espíritus, el cual nos dio su parte de su Espíritu para que nosotros también tuviéramos vida. Esa vida con la cual Jesús nos ha enseñado a salir adelante a través de los siglos. Esa misma vida que desde el centro del corazón físico produce para nosotros pensamientos y sentimientos, que es lo que produce ese espíritu en nosotros. En este punto, realmente esa certeza de lo que esperamos y esa convicción de lo que no vemos nos sigue sosteniendo a nosotros también, viendo al invisible. En realidad, el ojo de nuestro entendimiento nos está permitiendo cada día más a más personas ver al invisible manifestarse en toda su creación y especialmente en nosotros y esa parte que llamamos vida, la cual Él es quien nos la genera. Vamos a pasar a ver en las investigaciones para ti y para mí este mismo punto de la fe. Lo vamos a ver desde una óptica aparentemente diferente, pero sin embargo yo diría que es una óptica más explicada acerca del punto. Una óptica donde se nos explica el punto de la fe. En este punto comenzamos. Habremos visto que la fe es un sistema, una manera de actuar. La fe tiene dos nombres: la fe y el temor, el miedo. Los dos
son una misma cosa y una misma fuerza. Se le llama fe cuando se espera lo bueno. Se le llama miedo cuando se espera lo malo. Así es, tan simple como suena. Cuando sientes miedo, estás presintiendo algo malo, o sea, presintiéndolo, anticipándolo. Esperándolo con todas las fuerzas de tu alma, y eso no se hace esperar. Lo estás llamando y tiene que atender porque tú lo mandas. Cuando te ocurre que tú estás temiendo, generalmente anuncias con aire triunfante: yo lo sabía, lo presentía. Y por supuesto que tienes razón, pero ahora verás que no es que eso iba a sucederte inevitablemente y que tus facultades superiores o tus dotes de vidente te lo anunciaron, sino más bien que tu pensamiento lo creó, atrayendo lo necesario para que se manifestara eso en tu vida, eso que pensabas. Todo pensamiento va acompañado por un sentimiento. Se manifiesta más rápidamente y con mayor fuerza cuando el pensamiento va acompañado por el respectivo sentimiento. Esto forma parte de la primera ley. El miedo es un sentimiento muy fuerte. Por eso es tan terrible todo lo producido por la combinación del pensamiento y el miedo. Los accidentes de tránsito que producen la muerte o invalidez, los infartos, el cáncer, la úlcera estomacal y tantas otras atrocidades que aquejan a la humanidad ignorante al respecto. Por supuesto que te veo pensando en las causas materiales de todas estas cosas. Te veo protestando por dentro porque siempre se le ha dado importancia a la causa material. Por ejemplo, los gérmenes y los microbios causantes de muchas enfermedades. Pero es que esos virus, gérmenes y microbios no son sino tan solo efectos, a su vez, y no son causas. La causa original de todo esto está en tu mente. El germen no es sino un eslabón de esa cadena. La enfermedad es el eslabón que le sigue a esa cadena. Te estoy llevando hacia atrás, hacia la causa y no hacia adelante. En el orden de la creación, la causa material ya terminado es un producto ya terminado. El diseño original y básico de todo eso es el pensamiento. Todo lo demás
que proviene después en lo exterior no es otra cosa más que el material disponible para la realización de esa obra que pensaste y sentiste. No sé si me entiendes, pero bueno, está dicho. La fe es la otra cara de una misma moneda. Por una cara tenemos el miedo, por la otra la fe. La fe es positiva, el temor es negativo. La fe produce el aspecto bueno, el miedo produce el aspecto malo. Nadie tiene miedo jamás que le vaya a suceder algo que se considera bueno. El pensamiento que está acompañado por la fe es pues bueno y se manifiesta más rápidamente y con mayor fuerza, al igual que su opuesto, que es el miedo. Es posible aprender a tener fe. Ella viene por el conocimiento, como nos dice la Biblia. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Es decir, la fe viene por el conocimiento de Dios y todas sus leyes. Al aprender a emplear la maquinaria de la fe, desaparece el miedo. Por ejemplo, tú sabes que la capital de tu país está en tal o cual parte. Tienes ese conocimiento porque te lo han enseñado los que lo conocen. Tú no lo pones en duda y sabes que si tomas el tren, el avión o el carro para dirigirte a la capital, vas para la capital y no vas a ir a parar a la luna. Pues eso es fe. Tú tienes fe en que la capital existe y que tu deseo y tu necesidad te llevan hasta ella. Tienes fe en llegar a ella. No tienes miedo de ir a parar a la luna. El conocimiento echa fuera la duda. La fe destierra el miedo. Ya sabes, pues, que el pensamiento negativo produce un efecto que llamamos malo, que el pensamiento positivo produce un efecto que llamamos bueno. ¿Conoces el peligro de acompañar el peligro con el miedo? Esos resultados malos, efectos del pensamiento negativo y del miedo, son los llamados castigos que las iglesias y la gente buena han creído ser mandados por Dios. ¿Te das cuenta de la magnitud del error? Jesús dijo: según piensas en tu corazón, así es. Tal como piensa el hombre en su corazón, así es él. Aquí está expresado en una cápsula la explicación anterior. El pensamiento unido al sentimiento. Piensa en corazón. Y la frase
minúscula, así es Él. Todo esto encierra todo en un capítulo, pues el hombre y su mundo son una sola cosa. El hombre y todo lo que él reproduce, exterioriza, fabrica, posee y reúne en su entorno, son uno con él. Y él, más todo lo enumerado, es un reflejo exacto de la imagen que tiene asentada allí en su alma. Salomón, en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7, nos dice aún más claro esto. Según piensas en tu corazón, así es. Proverbios 23:7. Allí quiero, Dios mediante, el día, en este eterno día de hoy, porque Dios vive en la eternidad, vamos a ver en lo que nosotros conocemos como el día de mañana, Dios mediante, la mecánica del pensamiento, junto con otro capítulo de la Biblia que vamos a discernir. Hoy quiero enviarte un abrazo fuerte, que Dios te bendiga grandemente. Vamos a pasar a hacer la oración de despedida del live para que el Señor pues cumpla con su palabra que nos dio, de que todo lo que pidiera al Padre, creyendo que lo recibiréis, lo recibiréis. Y dentro de esas peticiones está el descanso también del cuerpo físico, porque el del alma lo estamos haciendo como dijo Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque mi carga es leve y mi yugo es liviano. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas. En ese punto también nos habló Santiago, el apóstol Santiago, en su epístola universal, con respecto a la palabra implantada, esa misma que estamos dejando en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestra alma a través de la oración diaria. Esa palabra implantada, la cual va a salvar nuestras almas, ya también se le está dando cumplimiento en el nombre de Jesucristo, que es el que enseña la doctrina. Porque ya ese es, de acuerdo a Jesús, conocimiento de Dios el Padre. Pasamos a la oración. Padre Celestial, bendice a todas estas personas
que están en este live hoy. Sabemos que hay muchos que siempre están allí presentes porque están, como dice la plataforma de TikTok, recibiendo pues sus conocimientos, sus instrucciones, sus enseñanzas para llevar una vida espiritual mejor, que al fin y al cabo eso es lo que rige la vida de una persona, su vida espiritual, porque son sus pensamientos y sentimientos lo que determinan la vida diaria. Y gracias a todas estas instrucciones, enseñanzas e informaciones, muchos están aprendiendo herramientas para utilizar en la vida diaria y tener una mejor calidad de vida como ser humano. Aquí no estamos hablando de una magia, ni estamos hablando tampoco de una riqueza del orden material. Aquí estamos hablando de que esa alma, la cual nos va a acompañar por la eternidad, tiene que tener paz. Padre, permite que todos los que han leído la Biblia y que están en este live recuerden esa parábola del hombre rico que estaba haciendo sus planes para derribar todos sus silos y graneros para guardar más alimentos, y decía, dándole gracias a Dios, de que era rico, era muy rico en bienes materiales y en alimentos para muchos años, y que iba pues a derribar todos esos graneros para hacer unos más grandes. Y ese día llegó el Señor y le dijo, necio, hoy vienen a pedir tu alma, ¿y de quién será todo eso? Sin alma no hay vida, porque el espíritu y el alma son un binomio. Señor, gracias por habernos enseñado esto. Gracias, Padre Celestial, por el descanso que vas a dar a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo físico, para que en realidad podamos tener un descanso integral. Gracias por tus dádivas, porque tus dádivas son el regalo inmerecido por el cual nosotros no hicimos nada para ganárnoslos, y tú, sin embargo, nos los estás dando todos los días. Solo basta recordar, Padre Celestial, tu oración acá en este mundo, esa que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Gracias, Padre, por este live. Gracias por todas esas personas que has sanado y que en realidad hoy están gozando de tu gracia divina, Padre. Gracias por esos que salieron sanos de esos hospitales, de esas cárceles, de esos centros policiales, de esas calles, de esos estados de indigencia, por esos que sanaste y lo arrebataste de del flagelo del vicio, de la droga, y que hoy por hoy son hombres muy inteligentes, profesionales, y que están haciendo su aporte, su granito de arena para esta humanidad, dando pues del proceso de su rescate, de la forma como lo han logrado, para que en realidad sus hermanos, todos y el resto de esta humanidad sepa que en realidad hay otro camino, y ese es aceptar esta realidad con sus defectos y con sus virtudes, porque tú hiciste tu mundo perfecto y tu palabra lo dice. Para el que cree todo es posible. Sí, Padre, sabemos ya de que si creemos algo bueno, eso lo veremos. Y si creemos algo malo, eso también lo veremos. Sí, que Padre, nuestro libre albedrío es nuestra herramienta para escoger el camino que nos conviene más. Y te doy las gracias por esto también, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Bendiciones a Mía, a Eric, a CM y a todos.